Bienvenidos. Gracias por asistir. Somos pocos, pero valemos por muchos. La idea del día de hoy es que compartamos un poco lo que son los aerosoles, las partículas TSP, PM10, PM2.5, que entendamos qué significan cada una de estas nomenclaturas, que entendamos qué significa para la EPA estas nomenclaturas, es importante, ¿ok? Y nos ayuda a entender muchas cosas. ¿Qué es lo que nos dice que son los aerosoles o las partículas? Los aerosoles son aquellas, para dejarlo más claro, son partículas húmedas que están en el medio ambiente, que también poseen concentraciones de gases y otros metales pesados, ¿ok? Que flotan por el aire, flotan a través del viento y viajan largas distancias. Veamos aquí contaminantes naturales de partículas. ¿Cuáles son estos contaminantes naturales? Una de ellas son los volcanes. Todos dicen, bueno, aquí tenemos volcán. En Costa Rica, donde yo vivo actualmente desde hace 16 años, hay pocos volcanes, 209 nada más, de los cuales el 25% de ellos están activos. En los alrededores de San José hay 4 grandes que están activos. Y a veces yo me levanto en la mañana y yo, como vivo en una colina de una montaña, desde el baño tengo una ventana que ve hacia 2 de ellos. Y hay veces que en las mañanas veo como erupta cualquiera de estos. Entonces dirán, bueno, pero esos son contaminantes naturales, toda la vida lo hemos tenido. Sí, pero igual contaminan. Igual nos afectan a los pulmones, igual afectan a la salud. Las quemas forestales, lo que está pasando hoy en California, se está quemando medio California de nuevo, como todos los años. ¿Ok? Muy triste. Lo que sigue pasando en el Amazonas, porque todavía está encendido en alguna parte del Amazonas, es el gran pulmón del mundo. ¿Ok? Y no se ha podido totalmente apagar. Y esto genera grandes concentraciones de contaminantes y partículas. Pues no vamos a concentrar en lo que son partículas. Veamos tormentas de arena. Ustedes habrán escuchado aquí en Medellín. ¿Quién es de Medellín? ¿Tú eres de Medellín? ¿Quién más de Medellín? Usted. Que hace 5 años o 4 años atrás dijeron, es que tenemos una alarma por arena del Sahara. ¿Te acuerdas? Eso es así, eso es cierto. Cada año, no hoy, todos los años existen migraciones de arena del Sahara que viene hacia este lado, porque los vientos vienen en este sentido desde el norte y en este sentido desde el sur, y hacia el Ecuador se dirigen esas arenas y caen en el Amazonas, y el Amazonas se enriquece con estos minerales que posee esta arena, ¿ok?, a generar mayores tipos de plantaciones y fertilización de las matas. Y los océanos, todos dirán, bueno, pero océanos hay en todas partes. Sí, pero los océanos generan partículas de sal. Aparte de otros gases, hablemos de partículas. Genera partículas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros emitimos? Porque aquí venimos a la parte de los seres humanos. Altas concentraciones de emisiones de fuentes fijas. No solamente las fábricas. Señora, ¿de dónde viene usted? De Uruguay. Hacia el sur, en Uruguay, posiblemente no tanto, pero en Chile, para lo que es calentamiento de los hogares, utilizan quemas de leña. La leña genera altas concentraciones de partículas y también genera carbón negro. Es altamente contaminante y altamente cancerígeno. Vean todos los gases que pueden producir estas emisiones de fuentes fijas. Y aquí tenemos las emisiones de fuentes móviles. En particular las diésel son las que más contaminan. ¿Ok? Contaminan en partículas. Vamos a hablar de partículas. ¿Cuáles son los diferentes tamaños de esas partículas?
las partículas se dividen en 3 tamaños para la EPA. Hay millones de fracciones de partículas, pero para la EPA vamos a enfocarnos en ese punto y vemos que esto es un cabello humano. Esto es un grano de arena del Sahara o de la playa. Y tenemos un PM10 aquí y un PM2.5 aquí. ¿Ven? Entonces podemos notar que ni las PM10 ni las PM2.5 son posibles que las veamos nosotros los seres humanos. Si yo agarro ahorita, todos ven estas las de luz aquí. ¿Lo ven? Si yo froto, ahí están, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, pero este señor no se lavó la chaqueta. No, sí me la lavé. Lo que pasa es que las partículas se adhieren a la tela y de esa manera las vieron. Si ustedes las vieron, son mayores a 10 micrones. Si son menores a 10 micrones, no las pueden ver. ¿Ok? Entonces, vean ustedes, aquí tenemos un alfiler. Vean el tamaño de 20 milímetros de un alfiler. Y si seguimos subiendo la amplitud de esa imagen, vamos a 2 milímetros y vemos el cabello humano. ¿Ven? Que son más o menos entre 60 y 70 micrones de tamaño de grosor. Y si seguimos aumentando, vemos el ácaro de polvo. Y si seguimos aumentando, vemos aquí un polen de alga. Y si seguimos aumentando, vemos los linfocitos. Y si seguimos aumentando, vemos una célula sanguínea. Y si seguimos aumentando, vemos una levadura de panadería. ¿Quieren seguir aumentando? Vamos a seguir aumentando y vemos Escherichia coli. Y si seguimos aumentando, vemos a Staphylococcus. Uy, esa cara me encantó. Y después vemos virus del ébola y por último vemos rinovirus. Y mira, ahí tenemos aumentado todo eso. ¿Cómo viajan estas partículas que ya son tan chiquitas y que son bacterias? Estas, que desde la levadura o desde la Escherichia coli, de la E. coli. A través de partículas menores a 10 micrones. Se adhieren a ellas porque ellas por sí solas son tan livianas que no pueden flotar tanto tiempo. Estas partículas, esos virus, se adhieren a las otras partículas y flotan mayores distancias. Pueden estar flotando años. Aquel señor que estornudó por allá y que tenía una Escherichia coli puede traérnosla para acá el viento. ¿Sí? Y alguien llega y ¿qué sucede? Entonces esa persona empieza a respirar de esta manera y vienen las partículas, se respiran, bajan por el conducto respiratorio, las mayores suben, las menores bajan, llegan a los alvéolos, donde en los alvéolos tenemos los macrófagos. Estos son los macrófagos. Los macrófagos se comen esas partículas. Así trabajan nuestros pulmones. Pero si hay demasiada concentración de partículas, ya dejan de funcionar y se atrofian. Ahí es donde comienzan nuestros problemas respiratorios. Bronquitis, neumonías, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los problemas sanguíneos, problemas de se tapan las arterias, se van a ACVs, se me fue el nombre, ¿ok? Accidentes cerebrovasculares, gracias, se me fue el nombre, ¿ok? Donde nos perjudican nuestra salud. Por eso es tanta la preocupación que tenemos hoy día por las partículas. Y por supuesto las menores a 10 micrones de tamaño son las que más nos afectan al ser humano. Según la OMS, el 72% de las disfunciones prematuras que existen son por tamaño de partículas consumidas. ¿Ok? Y el cáncer es
una gran parte de esa contaminación que nos está afectando hoy en día. Entonces, según la OMS, nos dice que debemos medir valores directrices en total en la media anual de 10 microgramos por metro cúbico de PM2.5 y 25 microgramos por metro cúbico en 24 horas. Y PM10, 20 microgramos por metro cúbico en el anual y 50 microgramos por metro cúbico en diario. Sin embargo, aquí en Medellín, la expectativa que tienen para el 2030 es que esto baje a 35 diarios y esto baje a 15. Ojalá lo logremos. Por el beneficio de todos. Porque créanme, las partículas no se quedan aquí. Si ustedes creen que y no están preocupados porque China produzca contaminación, preocúpense, esa contaminación llega aquí, fluye por todas partes del mundo. Por eso que tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas en el momento de medir. ¿Quiénes fuman? Sean sinceros. ¿Quiénes fuman? Nadie fuma aquí. ¡Wow! Felicidades. ¿Tú fumas? No. El humo del cigarro está menor a 1 micrón de tamaño. De 1 micrón para abajo. Quiere decir, las partículas van directo sin pasar por GON y cobrar 200 como en el monopolio. Llegan hasta, muchas veces hasta el ducto sanguíneo directamente. Y por eso es tan grave. ¿Okay? Vean ustedes un rango de tamaño de partícula. El polen es alto. El polvo de cemento, tenemos una bella imagen aquí de 0.05 hasta totales. Cuando hablamos totales son mayores a 10 micrones, hasta 100. Ya de ahí para arriba no se cuenta. ¿Okay? Pero vean aquí el tabaco. Vean, 1 micrón hacia abajo. Y si alguien de ustedes trabaja en una metalúrgica, hay una ensalada completa de tamaños de partículas. Muy rica y preciosa para envenenar a cualquiera. ¿Quién conoce la historia de las partículas, la medición de los muestreos? ¿Alguien lo conoce? Bueno, vamos a empezar. En 1945 se inventó colocar 4 latas, 4 potes, por un mes, con una veleta arriba y una abertura a un lado. Quiere decir, cuando la veleta por el viento la inclinaba hacia este lado, abría el pote de aquí. Cuando la inclinaba hacia el otro lado, abría el otro pote y así. Se prepesaba aquella lata, ¿ok? Se prepesaba un mes antes de empezar y se pesaba después. Y las concentraciones mensuales te daban. Ahora, ¿qué pasaba cuando había viento? Podían volver a sacar la partícula. Cuando había lluvia, podían volver a sacar las partículas. ¿Ok? Entonces era muy impreciso. Posteriormente, esto daba vuelta, ¿ven? Posteriormente, nace en 1945 se empezó a analizar esto, pero en los 50 fue que se desarrolló ya algo original. Esto era una aspiradora Hoover. Si alguno de ustedes alguna vez escuchó una aspiradora Hoover, pesaba más que mi suegra, y era de 1113 litros de aspiración por minuto. 1113 litros de aspiración por minuto o 40 CFM, 10 cúbicos por minuto. Así, ustedes esa cifra no le hacen. Pues no importa. Ya vamos a verlo. La velocidad del flujo, ¿verdad? 40 CFM por minuto significa 1113 litros por minuto de succión. O sea, la bomba es fuerte. Es una aspiradora Hoover. Le pusieron un filtro aquí y un cono para hacer Venturi y que pase nada más esas concentraciones. Y después nace el famoso highball.
de una aspiradora Hoover. Agarraron la aspiradora Hoover, la pusieron aquí, le pusieron un Venturi aquí para que entre un flujo constante, un filtro de 8 por 10 pulgadas de tamaño allá arriba para captar mayor cantidad de muestras, no chiquito, y de esa manera se comenzó el muestreo oficialmente para la EPA de lo que era alto volumen. Los highball, de ahí esa idea, ¿ok? Es correcto. Y lo comenzó una empresa llamada General Metal Works. General Metal Works después fue vendida a otra empresa. Pero el creador de esto se llamó, o se llama, porque todavía vive, Wilbur Tisch. ¿Alguno de ustedes le suena ese nombre? Los Wilbur, ¿verdad? Bueno, es el creador. El nombre de ese equipo es en nombre a su creador. ¿Ok? Ahora hablemos de las designaciones de la EPA. ¿Qué son las designaciones de la EPA? La designación de la EPA para partículas es la 40 CFR. Parte 50.4 para lo que es dióxido de azufre, 50.6 para lo que son vapores, partículas de PM10, 50.7 para PM2.5, después 50.8 para monóxido de carbono, para 50.9 y 50.10 para todo lo que son gases primarios y secundarios, y después 50.11 para óxido de nitroso. Y así sucesivamente para plomo. Plomo. ¿Por qué se mide el plomo? Porque antes los contaminantes antes en el ambiente había mucho plomo por la gasolina. Porque la gasolina se elaboraba con tetraetilo de plomo. Entonces, el plomo es altamente contaminante. ¿Y cuál es la única manera de medir plomo? ¿Alguien sabe? Con un highball. Con un medidor de alto volumen. ¿Ok? Entonces, según las regulaciones que vamos a ver hoy, son las de TSP, PM10 y 2.5, que son la CFR 40, parte 50 y 53. ¿Qué significa CFR? Código Federal de Referencia. Código Federal de Referencia. ¿Okay? Y vamos a empezar a ver el apéndice B de la parte 50, donde me dice que el 1.1 es la aplicabilidad. Empecemos por TSP, partículas totales suspendidas. Si tienen preguntas, me paran, por favor. ¿Okay? Y entonces me dice cómo hacer en estos capítulos. Aquí es muy sencillo, la TSP, la EPA, no se afinca mucho. En pocas palabras, te dicen que tienes que tener un filtro que se pesa previamente, se acondiciona y posteriormente tienes 24 horas de muestreo, ¿cierto? Y puede ser a alto volumen o a bajo volumen para medir TSP. Después nos dice el rango aproximado del método debe ser de 2 a 700 microgramos por metro cúbico estándar. O sea que mínimo 2, máximo 750, más de 750 ya. Estás tragando, hay una nube completa de polvo de TCP que no te permite ni ver ni de aquí a donde está la otra persona ya sentada. Que no se quiso poner para adelante. La velocidad del viento hay que medirla en el lugar y la temperatura. ¿Por qué? Y la presión barométrica. ¿Por qué? Para hacer corrección, porque posteriormente, para hacer un factor de corrección que nos da la fórmula y nos dice exactamente cómo hacerlo. La presión, la humedad relativa y todo lo que es la presión absoluta, ¿verdad? Nos dice toda la aplicabilidad para hacer el factor de corrección. Los equipos generalmente de highball son equipos muy sencillos, donde solamente aspiran, tienen un regulador de flujo y te dicen exactamente que estuvo midiéndose 24 horas a un flujo constante.
pero no te da ni lo que es temperatura, ni presión barométrica. Uno lo tiene que medir para después hacer los factores de corrección. Variación del flujo de aire es importante. ¿Por qué? Porque a las 5 de la madrugada no hay el mismo flujo o flujo o temperatura que puede haber al mediodía. Y eso difiere. ¿Sí? Después, pérdida de volátiles. Siempre vamos a tener pérdida de vapores volátiles orgánicos que van dentro de la partícula. Porque estos no son equipos de caracterización. Son equipos que toman la muestra, la capturan en un filtro y mientras tú llevas ese filtro al laboratorio y en el laboratorio se pesa y se analiza y si quieres analizar caracterización de esa muestra, ya esos vapores ya no existen. Hablemos de metano. Evaporó. Hablemos de CO2. Evaporó. ¿Ok? Así que no son equipos que son lo más adecuado. Entonces ya aquí hay un error en la medición. Que EPA lo considera. Te está diciendo hay una pérdida por volátiles. Después hay una pérdida por la humedad. Y por eso nosotros debemos preacondicionar el filtro quitándole la humedad y después también volviéndosela a quitar antes de hacer el pesaje. El manejo de los filtros. ¿Qué sucede si yo llego con un filtro 8×10 como este? Y después, primero, llego con el filtro así. A mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Yo acaso qué? ¿Soy un contaminante? ¿Expuesto? No. No. A ver, dígame usted por qué yo no puedo llevar ese filtro así. ¿Alguien sabe por qué yo no puedo llevar ese filtro así? A ponerlo en el equipo. Porque mis dedos, mi piel tiene una grasa natural. Ya aquí, donde yo estoy apoyando esto, ya no va a capturar la muestra. Y tenga una como la membrana, pues, está cerrado, pero si tú lo tocas ya, no, ¿cierto? Pero si no lo tocas y no estás así, y andas con él así, pues el filtro puede calcular varias sustancias. Pues, digo, domingo. Es verdad. Y por eso que la forma de manejo de los filtros tiene que ser en un portafiltro, no puede ser con las manos, no puedo llegar y decirle, dame tu bolsito un momento. Supongamos que este es mi portafiltro y ya fui y recolecté mi muestra y llego y le digo aquí a mi amigo Moisés, Moisés, ahí te dejo los filtros. O sea, Moisés lo primero que va a hacer es matarme, porque dañó 24 horas de muestreo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me dice, manejo de los filtros. Errores de sincronización, ¿qué se refiere a controlar el reloj? Y el reloj no lo tenemos bien controlado. ¿Cuánto es el tiempo de medición de muestreo al día? ¿Depende del filtro o depende del muestreo? ¿Ah? No, partículas. ¿Cuál regulación se quiere comparar? 24 horas al día, ¿verdad? ¿Más o menos cuánto? Más o menos una. Quiere decir, yo puedo medir 23 o puedo medir 25. Y todavía está dentro del margen de error. No puedo medir 22,5. Ya ese filtro lo tengo que desechar. No, no es suficiente muestra. ¿Ok? Entonces, tengo que medir 24 horas más o menos una. Eso es lo que me dice la EPA. ¿Ok?
Para los estándares primarios y secundarios de PM10, ya salimos de TSP. Vamos a PM10. 24 horas superiores a 150 microgramos por metro cúbico de acuerdo al índice K de la fórmula que tenemos que aplicar. ¿Ok? Y los efectos a determinar son las partículas de PM10. Aquí vemos entonces la parte 53 de este capítulo, nos va a decir exactamente cuál es el método a medir. Entonces, para medir el método vemos la aplicabilidad, medir partículas en tamaños menores a 10 micrones de tamaño, nominales. ¿Ok? El principio puede ser en un caudal constante de alto flujo o de bajo flujo. ¿Qué significa bajo flujo? Ya hablamos antes, alto flujo, 1153 litros por minuto. ¿Y cuánto es bajo flujo? ¿Alguien me puede decir cuánto es el bajo flujo? No, es constante. 16.7 litros por minuto. Quiere decir, a 16.7 litros por minuto yo voy a medir mi bajo flujo. Y a eso tengo que calibrar mi equipo. Para eso entonces tomamos de acuerdo que cada filtro se pesa. ¿Cómo debemos pesarlo? ¿Perdón? Al inicio y al final, ¿cierto? Hay que hacer un acondicionamiento al filtro, que eso lo vamos a hablar ahorita, no quiero adelantarme. Pero ¿con qué lo tengo que pesar? ¿Con una balanza de carne? ¿Con una balanza de camiones? ¿Balanza microanalítica o analítica? Analítica. ¿De cuántos dígitos? 5 o 6. 5. Balanza analítica de 5 dígitos, es correcto. Cuando hablamos 5 dígitos son 0,00000. 5 ceros. O sea, 4 ceros. ¿Ok? PM10. PM10. Analítica de 5 dígitos. La precisión de PM10 debe ser más o menos 5 gramos, microgramos por metro cúbico. Quiere decir, siempre va a haber un margen de error. Siempre tenemos que hacer mediciones para que no sean superiores a eso. Después, el tamaño de las partículas se componen por varios amplios rangos. Si queremos caracterizar posteriormente qué tipo de partículas teníamos, como metales pesados, podemos verlo. Gases es muy difícil, porque se van a diluir, se van a disolver en el aire. Aquí lo volvemos a ver, se recolectan a menudo, ¿ok? Durante el muestreo, todo lo que son volátiles, pero pueden pesarse, algunas de ellas, pero pueden variar porque se evaporan. Aquí hablamos de los artefactos de que se pueden cometer errores. El no transportar bien de nuevo el filtro, porque ya los filtros en bajo volumen, hablemos de bajo volumen, son circulares, de 37 milímetros de diámetro. Ya no son los 8x10 que son como esta hoja. Un highball utiliza un filtro como de este tamaño. ¿Ok? Imagínense ustedes que un filtro 8x10, un filtro de 37 milímetros es alrededor de esto. ¿Ok? Y se encapsula así como tú lo llevas en un portafiltro para que tú no lo toques con los dedos. Y se lleva en una cajita hasta el lugar donde vas a hacer el muestreo, tomas tu muestra, 24 horas más tarde puedes ir a buscar tu muestra, o el día siguiente de esas 24 horas busca tu muestra y la traes. Entonces estamos hablando del manejo de los filtros. Hay que tomar en cuenta la humedad. Cuando hablamos de bajo flujo, sí se toma en cuenta en el equipo todo lo que es temperatura, presión barométrica, humedad relativa, porque es muy importante. A nivel de PM10, se toma en el equipo solamente. Pero a nivel de PM2.5 se toman en 2 puntos y ya lo vamos a ver. Para
poner el filtro para hacer de ese filtro un muestreo. Primero, el rango de temperatura del laboratorio tiene que estar entre 15 y 30 grados centígrados. Después, el control de temperatura no puede variar en 24 horas, más o menos 3 grados centígrados. El rango de humedad relativa entre 20 y 45% y no puede variar más o menos 5% en 24 horas. ¿Ustedes saben lo que es difícil? Mantener la humedad relativa en 24 horas. Que no varía más o menos 5%. Porque no es lo mismo medirle a las 12 de la noche que a las 3 de la tarde. Y aquí hablamos de las balanzas. La balanza debe tener sus paredes para que no le entre viento, porque si le entra viento, pues el viento puede causar distorsión. La balanza analítica de 5 dígitos es la que se utiliza para PM10. La calibración, todos los requisitos de calibración, verificación de flujo, ya de eso vamos a hablar punto por punto, pero fíjate que todo esto te lo está diciendo la EPA. Yo estoy agarrando punto por punto de esa CFR 40, parte 8, parte 8.2, parte 8.2.1, y todo esto usted lo va a encontrar ahí. La calibración debe hacerse en 3 puntos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? A 15 litros por minuto, a 18.4 litros por minuto y finalmente a 16.7 litros por minuto. ¿Por qué? A ver si alguien me dice el por qué. Yo debo hacerlo primero aquí, después aquí y después aquí. La pongo a 15 litros porque si no me sirve la bomba lo suficientemente para llevar esa cantidad de flujo, no va a pasar la calibración. Después lo subo 18.4 litros para ver si la bomba puede llegar hasta ese flujo, porque si el filtro tiene unas concentraciones muy altas, va a generar obstrucción de presión. Y la bomba tiene que generar mayor fuerza de flujo para compensar y pertenecer a un flujo constante de 16.7 litros. Parece, a veces no lo pensamos, dice, ¿verdad? Es cierto, tenemos que tomar en cuenta todo esto. ¿Y por qué la última es 16.7 litros? Porque ya dejarlo calibrado lo deja a ese flujo. Y empiezas a hacer tus muestreos a ese flujo. ¿Dónde debo calibrar? ¿Dónde debo hacer mis calibraciones? Vénganse para adelante, que me hacen gritar, vénganse, anda. No, tú eres una canalla conmigo. ¿Dónde debo yo calibrar mi instrumento? ¿Ah? No, ¿en qué ubicación? ¿En qué ubicación debo yo calibrar mi instrumento? En el laboratorio, ¿verdad? Más cómodo, con aire acondicionado, en un lugar cómodo, fresco, ¿verdad? ¿En dónde debo yo calibrar? ¿Quién tiene otra opinión? En el lugar a medir. ¿Por qué, Moisés? No, en ese calor. Porque son las condiciones reales donde va a muestrear el equipo para evitar errores o alteraciones. En el laboratorio tenemos unas condiciones perfectas, 21 grados centígrados, sin una humedad relativa controlada por un aire acondicionado, pero cuando salimos a la calle tenemos 38 grados centígrados, una humedad relativa de 95 y una presión barométrica diferente. ¿Qué me va a pasar? Me va a alterar el flujo. ¿Por qué? Porque estos equipos son equipos mecánicos. ¿Qué sucede cuando tú tienes un metal y lo calientas? Se dilata. Igual sucede con el aire. Tú calientas el aire y se dilata. Tú le pones frío, se contrae. Tú le pones mayor presión barométrica al aire, se contrae. ¿Y qué pasa con la humedad relativa? Es agua. Así, estos cambios de presión, humedad y todo eso son los cambios que debemos tomar en cuenta. Para eso entonces existen equipos de calibración manuales
que esto tiene unos discos que generan presión para ver los 3 puntos de presión de flujo diferentes, o hay hoy en día equipos que ya te dicen el flujo digitalmente y te dan también la presión barométrica, la temperatura y la humedad relativa. Y ya tú estás calibrando con esos puntos directamente en el área. Eso es importante. Procedimiento de muestreo. Entonces te dice que hay una guía proporcionada en el manual del fabricante. Vean, EPA, te dice, una guía en el manual de cada uno de los fabricantes que te debe decir cómo hacer los muestreos, cómo hacer los análisis, cómo hacer las inspecciones de los filtros, qué filtro se debe utilizar para TSP, qué filtro se debe utilizar para PM10 y qué filtro se debe utilizar para PM2.5, porque las concentraciones de esos filtros con lo que están elaborados son diferentes. Para PM2.5 es PTFE, para PM10 es cuarzo. ¿Por qué? Porque el filamento que tiene internamente es más resistente a la captación de esos tamaños de partículas. Después te dice, encienda el muestreador y permita que el flujo esté a una temperatura constante y midiendo 24 horas. Si el caudal fuera un rango aceptable especificado por el fabricante, verifica, si no es aceptable, verifique que haya fugas. Todos esos métodos son necesarios para hacer la configuración de tu muestreo. ¿Ven? ¿A qué hora del día debo muestrear? Dímelo con gusto. Dímelo no, sin pena. Aquí no estamos para hablar. A las 6 de la mañana, o sea, puede ser a las 6 horas, o sea, a las 6 de la mañana, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, a las 0001 o a las 12 del mediodía, ¿verdad? ¿A qué hora empezaríamos nuestro estudio? Tú me dijiste a las 6 de la mañana. Tú eres tempranera, te levantas a las 5 y vas y todo tu equipo no funciona, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Quién es más vago y lo pone a las 12 del mediodía? A ver, dígame, ¿a qué hora empezarían ustedes su estudio? Por allá atrás, que no me quieren escuchar cerquita. ¿A qué hora empezarían ustedes el estudio? ¿Qué? Ok. ¿A qué hora comienza el día? A las 0001, ¿verdad? Quiere decir, la EPA te dice en el 9.1 son 24 horas de muestreo más o menos una y debe ser desde la medianoche hasta la medianoche hora local. No es que vas a estar a las 11:59 ahí, ay, qué sueño, y aprende tu equipo. Los equipos se programan para que arranquen solos y paren el muestreo solos. Tú irías al día siguiente a ello. Entonces, estándares nacionales primarios de calidad de aire para PM2.5 son diferentes a PM10. Yo no voy a repetir algunos de los puntos del PM10 aquí, pero vemos entonces que son 2.5 microgramos nominales para medir en partículas. Hablamos antes que las 2.5 son las más perjudiciales al ser humano, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a medir? 24 horas. El rango nominal, 24 microgramos por metro cúbico. El límite de concentración superior son 200 microgramos por metro cúbico. O sea, si nosotros tenemos más de 200 microgramos por metro cúbico, ustedes están a punto de enfermarse. Como mínimo enfermarse. ¿Ok? El tamaño del filtro es circular de 47 milímetros, de 46.6, más o menos 0.25, de PTFE o teflón. Vean que aquí ya no existe el filtro de 8 por 10 pulgadas, como hablamos para TSP y PM2.5. ¿Qué significa entonces? Que para PM2.5 no puedo
no puede utilizar, está prohibido por la EPA utilizar un equipo de highball o alto volumen. Métanse eso en la cabeza porque yo he visto a través de toda Latinoamérica gobiernos que utilizan highball para medir PM2.5. Imagínate tú a 1113 litros por minuto, ¿qué filtro puede captar esa muestra menor a 2.5 micrones? No hay. Es mucho el flujo. Por eso se utiliza 16.7 litros con filtros de un enrejado de teflón, que es mucho más, cubre más lo que son los poros y tienes 2 micrones de tamaño por cada uno de ellos. Y aquí te dice entonces después cómo debemos acondicionar el filtro. ¿Qué significa acondicionar el filtro? Hoy tengo que agarrar, yo quiero hacer un muestreo la semana que viene. Yo puedo agarrar mi filtro hoy, desecarlo. ¿Sabes lo que es desecarlo? Quitarle la humedad en un mini horno de 40 grados centígrados, 36 a 40 grados centígrados por 24 horas. Y se le pone dentro de ese hornito silica gel para absorber la humedad. Deseco el filtro. Después agarro con unas pinzas, no con mis dedos, unas pinzas, pongo mi filtro en la balanza para PM2.5. ¿Cuál sería la balanza indicada? ¿Balanza? Microbalanza. Microbalanza analítica de 6 dígitos. También he visto ese error en muchos lados, donde llegan y miden en una balanza analítica de 5 dígitos, filtro de PM2.5. Graso error. Ahí dicen, ay, casi no tenemos partículas de PM2.5. No, casi no las estás midiendo. No es que casi no las tienes, es que no las estás pesando. Si no tienes ese dígito más en una balanza microanalítica, no llegan a pesarla. ¿Ok? La variación puede ser más o menos 5% del flujo, siempre. Más o menos 5% aceptable por la EPA. Pero si ese flujo al final del día es 15 litros por minuto, ¿qué pasó con ese muestreo? Agarrarías el filtro para la basura. ¿Ok? Microanalítica la balanza. Me adelanté y es importante que ustedes lo vean. Dime, Moisés. Muchos equipos que realizan el muestreo se utiliza corriente eléctrica. ¿Qué pasa si en caso hay apagón de luz? Prende la generadora, pero en eso hay un tiempo, se desconecta el equipo y se vuelve a conectar durante el flujo. ¿Se toma como válido? Muy buena pregunta. ¿Te acuerdas que hablamos 24 horas más menos 1? Si se va la hora, el día, vamos a suponer que no tengas una generadora. Vamos a suponer que no tengas un backup de electricidad. ¿Ok? Si se va la hora más de 1 hora al día, desecha tu filtro. No sirvió. Pero eso va a quedar en un registro. Todos los equipos de bajo volumen tienen registro del tiempo de medición, muestreo y flujo. Y si hubo más de 1 hora de filtro que no midió, deséchalo. Tienes que hacer de nuevo el estudio. Si hubo 1 minuto, absolutamente no pasa nada. ¿Ok? Esto es antipático. La humedad relativa, anteriormente hablamos que la temperatura debe estar en PM10 entre 25 y 40, ¿verdad? Vean PM2.5, entre 20 y 23 grados centígrados en el laboratorio, más o menos 2 grados centígrados, antes era más o menos 5. ¡Wow! Es más estable. O sea que en el área donde yo tengo mi balanza microanalítica, tengo que tener esa estabilidad de condición atmosférica para hacer mi medición y que no varía más de 5% de humedad relativa entre 30 y 40. ¿Cuántos laboratorios de análisis hacen eso? No son muchos.
pero tienen que hacerlo si quieren cumplir con estas regulaciones. El tiempo de acondicionamiento no debe ser menor a 24 horas. Antes y después de hacer mi muestreo. ¿Por qué antes y después? ¿Cuál es tu nombre? María Alejandra, ¿por qué antes y después? Dime lo que tú quieras. ¿Por qué tú consideras que yo debo hacer el muestreo del filtro antes y después? Mirar como el cálculo del error, no sé. Ok, mirar el cálculo de error. Pero hay otra condición básica que hemos estado hablando ahorita. ¿Por qué debo hacer yo mi estudio, mi concentración de acondicionamiento del filtro antes y después? Pesar pues las mismas condiciones como empezó antes, peso limpio y después cargado, que asegurar que están en las mismas condiciones de humedad, temperatura. Exactamente. Yo tengo que garantizar que yo voy a pesar mi filtro bajo las mismas condiciones previas. La humedad es peso, ¿verdad? Entonces yo estuviera pesando un error si llego, quito la humedad, hago mi estudio y después de que vuelvo de mi estudio, vuelvo a pesar sin desecar. En ese momento estoy cometiendo un grave error porque estoy pesando con humedad. Estoy haciendo una sobreexposición a mi filtro que no es real, es humedad, es agua. ¿Ok? Por eso entonces debo hacer ese condicionamiento. También debemos tomar el espacio de los filtros blancos. ¿Ok? Digamos, abro de pronto la puerta de la cocina, la puerta de acondicionamiento, se me sube un punto. Lo que se toma es un promedio por 24 horas. Si tú porque abres la puerta un minuto no va a variar el promedio de 24 horas. ¿Ok? Promedio son más o menos 5% o 5% humedad relativa. Ahí está adentro. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Ok. Según la normativa EPA, el periodo de medición mínimo son 3 meses para puntos de muestreos, pero son mínimo 21 muestras. Cuando digo mínimo, mientras más muestras tomemos, mejor. ¿Ok? Mientras más muestras tomemos, mejor. Pero vamos a hacer un muestreo efectivo de 21 muestras. Si yo comienzo tomando el lunes, ¿cuándo va a ser mi próxima muestra? 6 días más tarde. Quiere decir un domingo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo el lunes y después el domingo 6 días más tarde? ¿Ah? Porque si no, la siguiente muestra es el sábado, la siguiente muestra sería el viernes, y así sucesivamente, después sería el jueves, después sería el miércoles, después sería el martes, y después de nuevo sería el lunes. Pero si yo le pongo cada 7 días, solamente muestrearía los lunes. ¿Es lógico? No. ¿Por qué? Las concentraciones los lunes de particulados son iguales a las de los viernes. Jamás. Jamás en la vida en ninguna parte del mundo. Porque lo que es sábado y domingo hay menos emisiones de fuentes móviles y fuentes fijas. Entonces los lunes hay menos concentración, particularmente en la mañana, que lo que es los viernes, que viene todo el acumulado de toda la semana. Pienso que también incide mucho la ciudad donde nos encontremos, por supuesto, y la zona. Es diferente, por ejemplo, una ciudad como Medellín, que está rodeada de muchas montañas y bien arborizada, a ciudades como estas del Medio Oriente, Qatar, por ejemplo, las condiciones, o por obvias razones, sufre más alteraciones, o en el Himalaya, por ejemplo. Todo varía. Todos son condiciones del medio ambiente que afectan o no a la contaminación ambiental. Que sean mayores por las emisiones. Ya son las que nosotros los seres humanos emitimos. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos 2 instrumentos ubicados en el mismo sitio para medir? ¿Qué pasa? Vamos a colocar el equipo número 1 el lunes y el equipo número 2 el martes. Pero eso significa que yo el domingo programé mis 2 equipos
le puse la fecha y la hora que me van a arrancar, y llego el miércoles, retiro esos 2 filtros, los cambio, pongo 2 filtros nuevos y vamos a hacer medición el jueves y el viernes y así sucesivamente. ¿Verdad? Y así hacemos más mediciones por ese mismo periodo de tiempo de 3 meses. Entonces, ¿qué debe poseer un ambiente controlado, un laboratorio? Que los equipos, cuando muestreamos PM10, tenga una balanza analítica de 5 dígitos, en rango de temperatura de 15 a 30 grados centígrados, más o menos 3, y después el rango de humedad entre 20 y 45 versus 5 grados, 5% de variación promedio 24 horas. Y aquí tenemos la de 2.5. Esto es muy importante. Una vez en el sur, en Paraguay, una profesora en una universidad me dijo, es que a mí un asesor de España me dijo que yo puedo medir con mi balanza analítica de 5 dígitos PM2.5. Le dije, no, usted está equivocado, perdone. Le saqué la norma y se la mostré. Cuando volví a los 6 meses, que volví a ese lugar, me dice la profesora, ¿sabe? Voté a mi asesor. Le digo, no, pero yo no le dije que lo votara. No, pero si me estaba dando malas instrucciones. Yo no. ¿Ok? Como hablamos antes, el desecador, el pequeño hornito que ponemos, dime. Tiene que tener un filtro HEPA. Ese cubículo donde tú vas a hacer, ese cuartico, donde tú tienes la balanza, el desecador, debe tener un filtro HEPA para que no entren partículas. ¿Ok? Entonces aquí medimos, ven, desecamos 24 horas, agarramos nuestro filtro, lo medimos, lo pesamos, ponemos a muestrear 24 horas, volvemos a desecar y vemos nuestro bello filtro ya cargado con toda una cantidad de partículas. ¿Ok? ¿Qué tiempo se debe muestrear? Dependiendo del estudio que yo quiera hacer, mientras más tiempo mejor, pero si voy a hacer un estudio epidemiológico, con 3 a 6 meses es suficiente, porque esa partícula le voy a caracterizar. ¿Ok? Si es un estudio vehicular, voy a medir 3 meses, como mínimo. Y ya yo sé que en esa autopista hay concentraciones. Otra pregunta, ¿cuándo es conveniente utilizar un equipo automático? ¿Y cuándo es que es conveniente utilizar un equipo de muestreo? Esto no está dentro de la norma aquí, pero yo se lo voy a hacer como referencia. ¿Cuándo debemos utilizar un equipo automático? ¿Y cuándo debemos utilizar un equipo de muestreo? Y aquí que estamos dando ejemplos, se lo voy a dar. Si es un equipo epidemiológico, un estudio epidemiológico, ¿me sirve un automático? Un equipo que me da concentraciones por hora en análisis, me dice cuántas concentraciones de partículas hay en ese momento, o me sirve agarrar, tomar la muestra y llevar la caracterización. Llevar la caracterización porque lo que me interesa es ver la parte de virus y bacterias que hay en el medio ambiente. Y entonces ese filtro lo voy a llevar y lo voy a poner en un cromatógrafo y un espectrómetro iónico que me rompa todas esas partículas y todo eso para que yo evalúe todo lo que tiene. ¿Ok? Pero si es un estudio vehicular, me conviene que sea un muestreador o un analizador. ¿Cuál sería el más conveniente? El muestreador me va a dar promedio de 24 horas. ¿Y el analizador en cuánto tiempo me va a dar promedio?
Entonces, yo puedo saber a qué horas del día hay mayores concentraciones vehiculares de emisiones de partículas, porque no es lo mismo a las 7 de la mañana hasta las 9 que a las 11. Porque los que llamamos aquí los trancones o las horas pico son a la hora de salida al colegio de los niños y al trabajo, y a la hora después del colegio y el trabajo. Si es un estudio ambiental, ¿cuánto tiempo debemos nosotros muestrear? En cualquier época del año que ustedes quieran, pero si yo muestreo en verano, en ciudades donde tenemos como Uruguay 4 estaciones, ¿en qué época del año, doctora, debo yo muestrear? ¿Verdad? Dependiendo del problema. Pero si yo quiero mostrar ambientalmente para tener un registro, a lo largo del año para que sea representativa, porque no es lo mismo en invierno que en verano, en otoño y en primavera. En primavera hay polen y hay otro tipo de bacterias que con el frío se quedan almacenadas, y virus que con el frío se quedan almacenadas y se desprenden posteriormente. Ups. Claro, claro, por supuesto que sí. ¿Sí? Yo te puedo garantizar que de China estamos respirando partículas aquí. China. Queda 15 horas de vuelo. Al otro lado del mundo, estamos respirando aquí partículas de China. También, claro, con bacterias, con virus, que se montan en esos filtros, en esas partículas y flotan mayores cantidades de tiempo. Todo, ¿no viste? Esto es un filtro. Esto es un filtro, retiene partículas. Tú no has agarrado una servilleta blanca y al final de la tarde, un día exhausto, te has pasado por la frente y ves que está opaca. Son partículas. Lo que pasa es que esas son TCP, pues no las estás respirando, o sea, que se adhieren a tu grasa natural del cuerpo y ahí se quedan. Perdón. ¿A qué distancia debo colocar, según la EPA, entonces un muestreador de partículas? Si tenemos algo que nos interfiere con el flujo, y ese algo puede ser un edificio, puede ser una valla publicitaria, puede ser un árbol, puede ser lo que tú quieras. Si tiene 10 metros, nosotros debemos separarlo al doble de esa distancia para hacer un estudio certero. Pues yo he visto, particularmente una vez vi en Venezuela, una caseta de monitoreo ambiental montada en un 8º piso del edificio del ministerio, en una terraza, entre 3 paredes. Y una vez me preguntaron, ¿usted cree que esté bien? Le digo, sí, está bien que están monitoreando la terraza, es tan bella la terraza, pero no el aire. Perdón, sí, bajen esa vaina de ahí, eso no sirve para nada. ¿Ok? Entonces perdieron 300 y pico mil dólares montados en una terraza. ¿Quién es de Bogotá? ¿Quién es de Bogotá? ¿Nadie de Bogotá aquí? Bueno, entonces puedo decirlo. ¿Tú eres de Bogotá? Ya no lo voy a ver. Mentira, sí lo voy. El ministerio lo tiene en una terraza en 5º piso. Yo le dije, es una porquería lo que están viendo ahí. Bueno, sí, pero por lo menos algo. No, no, no. Más de 8 metros de altura no puedes medir. El inlet, donde está, este es el inlet. ¿Ven? Eso es el inlet. No puede estar a más de 8 metros de altura. Si no, no estás midiendo medio ambiente aire que respiramos. Que respiramos, no el aire. ¿Ah? No, ya yo se los dije, no te preocupes. Yo eso sí no me quedo callado.
Método de referencia manual. Aquí tenemos todos los métodos de referencia manual según la CFRM. ¿Qué significa FRM? Reference Federal Method. Quiere decir que si un equipo va a ser caracterizado por ese método, tiene que pasar unas características específicas de la EPA, que significan que bajo volumen tiene que ser a 16.7 litros, tiene que tener un controlador de temperatura, humedad y flujo, y tiene que tener otras características específicas para medir PM2.5 o PM10. Si ustedes entran en esta página, van a entrar y van a ver, esta es la de agosto, es la última. ¿Ven? Ahí tengo la lista de asignación de la EPA, que la publica cada 6 o 8 meses. Yo bajo en esa lista de asignación de la EPA. Primero me dicen los equipos más nuevos que están en el mercado. Ahí está. Me dicen, estos son los equipos más nuevos que están en el mercado bajo el método de referencia. Y si yo quiero TSP, fíjate que me dice que el método utilizado, el 40 CFR parte 50, apéndice B. Y si yo voy a PM10, aquí me empiezan a decir todas las marcas. Todas las marcas que tenemos hoy en día en el mercado, viejas, ya no existen algunas marcas, pero todavía hay equipos funcionando en el mundo que están aprobados por la EPA. Son todos los equipos aprobados por la EPA para PM10. Mira, aquí hay algo que dice Grace B. Anderson, mira, GMW. ¿Saben hace cuánto no existe un GMW? Hace 30 años. Fue pucha, ¿no? Hace 30 años. Entonces, aquí podemos ver todos los equipos que están, las marcas, las nuevas, las viejas, todos. No se dejen engañar. Cuando viene uno de esos expertos vendedores, yo te vendo la última moda, vale. Yo tengo un equipo que hace hasta atómico, es atómico el bicho ese. No, sí, cumple con la EPA, claro. ¿Cuál es el nombre, el modelo del equipo? Pedrito Los Palotes, modelo 56. Busquen ahí Pedrito Los Palotes a ver si está. Oye, pero aquí no aparece. No, que ya va a aparecer, no te preocupes. Tú vas a ver que eso aparece en unos días. Mentira. No se dejen engañar. Yo no les estoy vendiendo equipo, yo les estoy diciendo que ustedes estén al oído pendiente. ¿Ok? Entonces sigamos con nuestra charlita que está muy buena. Es correcto. Aunque hoy en día EPA está muy anticuada en las normas. EPA tiene por lo menos 20 años de antigüedad que no ha actualizado sus regulaciones. Tengo que decirlo. ¿Okay? Y más ahora que no tienen dinero porque Trump les quitó el 70% de los ingresos a la EPA, entonces ya no pueden seguir haciendo pruebas ni nuevas nomenclaturas. Pero métanse, porque hay muchos fabricantes que sí le han mandado voluntariamente a la EPA para equipos de bajo costo, para evaluaciones de gases y partículas en medición en tiempo real. No son bajo las normativas de la EPA en la designación de referencia ni equivalente. ¿Cuál es la diferencia entre referencia y equivalente? Te lo voy a dar claro. Referencia es que la EPA te dice, si tú quieres cumplir con el método de referencia, debes tener un equipo que sea color claro, muestreo manual, a 16.7 litros, debes regularte la temperatura, la humedad, te dice una serie de patrones y si tú quieres fabricar algo bajo referencia de la EPA, tú lo haces con esas normas y vas y se lo manda a la EPA para que te lo certifiquen que cumple con el método de referencia. Ahora, aquí el caballero es un ingeniero atómico y decide hacer un método de detección atómica. ¿Ok?
porque es algo nuevo para detección de partículas en tiempo real y lo desarrolla y se lo manda a la EPA. Dice, mira, aquí están 16.7 litros, pero el detector es atómico. No es bajo el método de referencia, entonces pasaría a normarse bajo el método equivalente. Pero te van a comparar tu equipo con el método de referencia. Triste, ¿no? Un equipo atómico te lo comparan contra un muestrador manual, pero es así. Si pasa y tiene la misma medición en 24 horas, tu equipo pasa. Por eso es el método equivalente. ¿Okay? Estos son los inlets. Los inlets me dicen a mí cómo entran las partículas y aquí hay unos impactadores que separan las partículas mayores a 10 micrones y dejan pasar solamente esas menores a 10 micrones y las mayores las deja en este reservorio aquí. Por eso es que hay que hacerle limpieza. Por eso es que hay que hacerle periódicamente mantenimiento. Y este es el de 2.5, se llama el VSCC, Versa Short Cut Cyclone. Por eso se llama VSCC, porque es un ciclón que separa, que lo que hace es entrar la partícula mayor a 10 micrones, de 10 micrones por aquí, separa, los residuos mayores a 2.5 se que almacenan en este lado y siguen pasando las menores. Ustedes escucharon lo que yo dije, ¿no? Entran de aquí las mayores a 10 micrones. Por eso que cuando tenemos este equipo aquí, el Versa Short Cut Cyclone, tengo que primero medir. ¡Ay, se rodó el desgraciado! Esto aquí. Esto se me rodó. Esto iba acá abajo. ¿Ok? Primero tiene que hacer una destilación a PM10 y después a 2.5. O sea, no puedo de 2.5 sin este inlet de PM10 no se puede hacer. ¿Ok? Aquí está los calibradores. Si yo llevo mi calibrador al área, porque como Moisés dijo ahí, tengo que llevarlo al área para hacer mi calibración. ¿Cada cuánto? Cada cierto periodo de tiempo, eso lo vamos a ver ahorita. Si lo llevo al área, primero debo dejar reposar el calibrador en el área para que se ponga a tono con las condiciones atmosféricas de ahí, porque si yo lo estoy sacando del carro, donde voy con aire acondicionado, ¿verdad? Y está a 21 grados centígrados y yo salgo y está a 38 afuera, primero hay que acondicionar esa estabilización de esas temperaturas y hacer mis mediciones. Mantenimiento que debemos hacer, limpieza cada 30 días, agarrar y limpiar cada 15 días los tubos de toma de muestra, porque ahí se almacenan muchas partículas que se quedan en las paredes internas. Hay que limpiarlas. ¿Con qué se debe limpiar? Por ahí me dijeron un día, con alcohol isopropílico al 120%. No. Con una serie de cantidad de cosas. Con agua, jabón, de limpiar platos. ¿Por qué jabón de limpiar platos? Porque es un desengrasante. Pero que quiere quitarle la grasa. Y lo deja secar. ¿Ok? Errores comunes a la hora de hacer los muestreos. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser errores comunes? Uno, no calibrar el equipo antes de hacer nuestros análisis o muestreos. Quiere decir, si yo voy hoy a medir aquí, yo debo ir aquí, calibrar mis equipos. Si yo mañana lo llevo para el tesoro, ¿qué debo hacer en el tesoro? Calibrar ahí. Pero si yo dejo el equipo en el tesoro un mes, ¿qué debo hacer con el equipo? ¿Ah? ¿Cuándo? En un mes. Pero no ahorita, no diario. ¿Ok? Es más, lo primero que hacemos al mes es verificar si tiene bien el flujo, la temperatura y la humedad con el calibrador. ¿Lo tiene bien? No hace falta ni calibrar. Calibras cada 3 o 6 meses. Y eso te lo dice la EPA. Lo que es verificar. Ahora, si vuelves a rodarlo la siguiente semana a otro lado, vuelves a calibrar. ¿Ok? Iniciar el estudio a cualquier hora del día es un error. Entonces, el que midamos desde medianoche a medianoche es la forma correcta.
no hacer los preparativos correctos a los filtros. Alex, ¿puedo agarrarte una de estas hojas de abajo? ¿Puedo? Una vez yo vi. Ya vamos a terminar, ya estamos concluyendo. Vamos a agarrar el hombre, qué buen equipo, es una maravilla, qué bueno. Y me dice, ven acá, por favor, yo necesito que tú veas cómo están muestreando el equipo, vente. Y agarró una hoja de filtro y se vino conmigo. Yo lo veo y le digo, ¿a dónde vamos? ¿Al equipo? Al equipo. Abrió el portafiltro del equipo, sacó el filtro viejo, puso este filtro ahí. Aunque yo voy a hacer otro muestreo, eran las 11:55 de la mañana. Agarró, agarró el otro filtro así. Lo puse aquí. Vamos. A pesar el filtro. ¿A dónde? A pesar el filtro. Llévalo al baño y utilízalo como papel higiénico. ¿Cómo? Sí, eso no te sirve para nada. No te puedo creer. Sí, no te sirve para nada. Y ese que acabas de poner tampoco. Y la gente, por ignorancia, lo hace mal. ¿Ok? Y es importante ver esos detalles. El pesaje adecuado con las balanzas adecuadas es muy importante. Traslado y manipulación incorrecta de los filtros, como acabamos de ver. Es un error más de lo común que ustedes se imaginan. Hay unos portafiltros. Quiere decir, una vez que tú hiciste toda la precondicionamiento del filtro, que es un filtro 8x10, que son de los grandes, hay un portafiltro, que tú ese portafiltro lo inmediatamente con la pinza lo colocas ahí, lo cierras y lo pones dentro de una cajita, que es el transportador del portafiltro. Si fuera de 47 milímetros, ¿ok? Se pone dentro del portafiltro igual y se pone dentro de una tapita. ¿Ok? Y se transporta lo más, vamos a decirlo así, lo menos fluctuante o golpeado el filtro posible. Porque si vas en un carro, por más que sea, va a haber cierto movimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tú haces con el otro filtro que tienes allá? Ya eso está montado en un portafiltro. Tú lo que haces es sacar este de la tapita, pones aquí este allá, este lo vuelves a poner en esta tapita y te lo llevas a tu laboratorio. ¿Ok? No hacerle limpieza y mantenimiento adecuado a los equipos. Si yo no limpio mis equipos cada mes, yo posiblemente esas partículas que se quedaron adheridas ahí del mes pasado se pueden desprender y van a pesar algo del mes pasado. Y eso es un error. Un detalle que se me pasó por alto es que hablamos que los equipos de PM10 tienen un solo sensor de temperatura y humedad relativa. Pero los de PM2.5 tienen dos. Uno en el equipo y otro en la altura del filtro. Y el filtro no puede variar más o menos 5 grados centígrados. Si varía, no sirvió ese filtro. Para culminar la presentación, y vengan por lo menos 5 minutos de preguntas, yo quiero mostrarle a ustedes cómo se ha visto el deterioro en la calidad del clima, el encalentamiento global a través de 200 años. Vean. Todo se ha encogido, mira, por el calentamiento global. Preguntas.
Una consulta, así como para el monitoreo de ruido, digamos en Guatemala las condiciones son cambiantes, tal día sí, en la tarde empieza a llover. Para ruido específicamente dice que si empieza a llover se suspende el monitoreo. Para particulado menciona algo sobre eso. Absolutamente no, todo lo contrario. Tú debes monitorear en lluvia, en sequía, en verano, en invierno, en todas las épocas. ¿Por qué? Porque en lluvia es verdad, las partículas bajan, pero una vez que empieza el sol, evapora el agua, las partículas vuelven a subir. ¿Ok? ¿Otra? ¿Otra pregunta? ¿Tú? ¿No tienen más preguntas? ¿No me quieren? ¿Me quieren? Ah, ya me quieren. Yo ya me voy contento. Yo le doy las gracias por haber acompañado, por haberme acompañado y por estar aquí conmigo y compartir para mí una bella charla de partículas que no entiendo porque mucha gente le tiene tanto miedo, porque esto es miedo. A escuchar algo que está en el medio ambiente, la gente lo desconoce y que no es más que analizar cuáles son los tamaños de partículas que todos nosotros nos tragamos día a día. Porque como dijo aquí Moisés, el ruido lo podemos escuchar, las partículas no. Las partículas no las podemos escuchar, ni las podemos saborear, ni las podemos oler. Nos las tragamos. Y son una inmensa fuente de enfermedades y contaminantes del cuerpo. Tengan muy en cuenta eso. Hay muchísimos estudios para silicosis, muchísimos. Es que la silicosis, lo muestreo por sílica cristalina, no es solamente respirable, es bajo la piel también. La sílice es tan pequeñita, la sílice cristalina, que se te ingresa por los poros de la piel y te pueden dar cáncer en la piel. Y tú ni sabías eso. Porque a ti, el patrono, nunca te dijo que usaras una manga o que usaras algún protector. Por desconocimiento. Solamente ponte el respirador porque eso es suficiente. Y te da el más barato, porque para él le cuesta mucho. Pero nunca piensan en que una demanda y una indemnización le va a costar más que haber comprado 10 millones de respiradores. ¿Ok? Es otro tema. Yo estoy a la orden para ustedes cualquier cosa. Si quieren le doy una tarjeta mía para cualquier consulta, para cualquier... Con mucho gusto. Estoy a sus órdenes. Si no tienen más preguntas, les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy.